Muy buenas tardes, disculpe, buenas tardes, disculpe los inconvenientes, Sans, es algo que escapa de nosotros. Eh, para retomar un poco lo que se había estado hablando, ¿cuántas personas deben integrar un comité de seguridad? Básicamente, por ley, el mínimo es de 4 personas para un comité. Y se repite, es exigible un comité siempre y cuando la empresa cuente con más de 20 trabajadores. Cuando la empresa, organización tiene menos de 20, lo que se va a requerir es un supervisor de seguridad. A veces preguntan, tengo 16 trabajadores, ¿puedo tener un comité? La respuesta es, la norma no lo prohíbe taxativamente, por eso sí podrían tenerlo, pero lo exigible, que es el mínimo, es tener un supervisor hasta los menos de 20 trabajadores. 20 o más es un comité. Ahora, ¿cómo se acuerda el número de trabajadores que va a conformar un comité? El número mínimo es de 4, ya se ha dicho. Ahora, cuando ya el número de trabajadores va siendo mayor, se va teniendo, por ejemplo, si son 100 trabajadores, serían 6 miembros. 6 miembros, ¿cómo estaría conformado? 3 representantes por los trabajadores y 3 representantes por los empleadores. Porque se repite y eso hay que tenerlo muy claro. Es un órgano que es paritario y bipartito. Paritario, igual número, bipartito, ambas partes. Es decir, si fueran de repente, por ejemplo, en el ejemplo que lo pueden visualizar, son 200 trabajadores, 201 trabajadores para ser exactos, que tiene una empresa. ¿Cuántos miembros serían? Serían 8. ¿Por qué? Porque cuando son a partir de 100, deben tener 6 como mínimo, 6 miembros en total, y por cada 100 miembros se va agregando, cada 100 trabajadores se agregan 2 miembros más, hasta el tope de 12. Hay algo que también hay que saber. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa sumamente grande y constituyo subcomités de seguridad? En esos casos, esos subcomités de seguridad no ingresarían en estos topes de 12, sino únicamente estarían dentro, bueno, realmente serían fuera y tendrían una labor más que todo de coordinación. Muchas empresas tienen subcomités de seguridad porque son empresas sumamente grandes. Imaginemos que tengo una empresa de un agroindustrial que tiene presencia en muchas regiones y tiene 20.000, 30.000 trabajadores. ¿Qué sucede? Con 12 miembros no se podrían dar abasto para que puedan verificar el tema de seguridad ocupacional. En esos casos, muchas veces ellos, ¿qué hacen? Constituyen subcomités de seguridad que tienen, por ejemplo, si tuviera una empresa agroindustrial, presencia en Ica, en La Libertad, en Lambayeque, que son zonas que hay bastante agro, de repente también en Piura, Arequipa, que también hay, en cada región tendrían un comité de seguridad de repente, o si es que fuera una operación pequeña, tendrían un supervisor de seguridad. ¿Ya? Ahora, el año pasado, bueno, el año antepasado, ya, 2021, salió una norma que establecía ciertas reglas e hizo una modificatoria, sobre todo el tema se adecuó los procedimientos, se emitieron nuevos, de llamarlo de una manera, formatos para el tema de la elección de un comité. ¿Qué pasa? Cuando salió esa norma, también se estableció que todos los comités que estuvieran en vigencia, no es que pierdan su mandato, que tengan como un supuesto de vacancia, sino lo que pasaría únicamente es lo siguiente, que ya en la siguiente convocatoria, por ejemplo, esta norma se dio, me parece, a mediados, casi septiembre, octubre, si no me equivoco, del año 2021. Y en esa época ya había varios comités de seguridad que estaban en funciones, y ellos lo que señalaron únicamente es que esos comités, si de repente iniciaron en 2021, ya en su siguiente convocatoria estarían sujetos a todo lo que señala esta norma. Ya, ahí hacemos un paréntesis por un tema que es relevante. Hay que hacer una distinción entre sindicato mayoritario y el sindicato que agrupa al mayor número de trabajadores. ¿Qué es un sindicato mayoritario? Para ser más claros, si tengo una empresa de 1.000 trabajadores, un sindicato mayoritario es el que engloba o alberga
a 500, a la mitad más uno. Para poner un ejemplo claro, si tengo 1000 trabajadores, 501, sindicato mayoritario. Un sindicato más representativo, ¿cuál es? Tengo, por ejemplo, igual, tengo 1000 trabajadores y tengo un sindicato de 100 trabajadores, un sindicato de 200 trabajadores y uno de 300. ¿Cuál es el sindicato el sindicato mayoritario? No hay, porque mayoritario sería 500 más 501. ¿Qué pasaría? Habría un sindicato más representativo. El más representativo sería el de 300. ¿Por qué les he hecho esta precisión? Porque estos sindicatos son los que van a hacer lo siguiente. Disculpen. Van a hacer lo siguiente. Van a realizar la convocatoria. ¿La convocatoria para qué? La convocatoria para que se elija a los representantes de los trabajadores ante el comité. ¿Por qué hago ese énfasis en trabajadores? Porque los sindicatos, cuando cuando existan en una empresa, ya sea mayoritario o más representativo, únicamente van a participar en la elección de los representantes de los trabajadores. Para entendernos mejor, si tengo una empresa de 1000 trabajadores, debería tener aproximadamente un poco más de repente 10 trabajadores, no más, tendría que ser 12 trabajadores en comité de seguridad. ¿Quién, qué trabajadores va a elegir? De esos 10, de esos 12, el sindicato haría la convocatoria para que se elija por 6 trabajadores. ¿Por qué por 6? Si el comité tiene 12, porque como habíamos dicho al inicio, el comité es paritario y es bipartito. El sindicato no va a convocar para que se elija a los representantes de la empresa, sino de los trabajadores únicamente, por eso serían 6. Ahora, ¿qué pasa? Se comunica a dichos sindicatos antes de los 60 días que cumpla el mandato. Por ejemplo, si yo tengo un sindicato, o que digo un comité de seguridad, que ha sido elegido el año 2021, en enero, vamos a considerarlo, enero del año 2021, el 1 de enero, tendría que, como ya estamos en el 2023, tendría que haberse informado más aproximadamente en el mes de noviembre al sindicato mayoritario o más representativo para que se haga la convocatoria para la elección de los representantes de los trabajadores. Ahora, ¿qué debe contener dicha comunicación? Se precisa cuántos trabajadores, mejor dicho, cuántos representantes de los trabajadores entre titulares y suplentes van a ser elegidos, el plazo de vigencia. Ejemplo, se comunica en el mes de noviembre al sindicato mayoritario de la empresa que se va a elegir el nuevo comité en el mes de enero, es decir, en noviembre se les notifica para que ellos hagan la convocatoria. En esa convocatoria se va a decir, como el comité va a tener 12 trabajadores, va a tener 12 miembros, 6 los va a elegir, van a salir a convocatoria. Son 6 titulares y también es el mismo número de suplentes. Igual manera, se señala el plazo de vigencia del comité. El comité va a tener una vigencia de 2 años y eso se va a comunicar ahí. ¿Qué pasaría si de repente considero que va a tener 1 año? También se tendría que señalar, porque el mínimo es 1 año, el máximo es 2. Y también se tiene que señalar el lugar que la entidad pone a disposición para que se realice la elección. Ahora, con todos los avances tecnológicos y sobre todo la situación que nos ha puesto la pandemia, ya se han habilitado, porque antes era básicamente era presencial. Ahora ya se han habilitado los medios electrónicos para que se pueda hacer la elección. Ahora, ¿qué sucede cuando el sindicato recibe la comunicación, que es con todas las precisiones que se dijo hace un momento? El sindicato realiza la convocatoria. Lo hace mediante comunicaciones masivas que pueden ser, ya sea de repente murales, puede ser de repente correos de la empresa, que se haga, pero la idea es que se comunique a todos los trabajadores para que ellos de repente decidan participar o simplemente decidan elegir, es decir, mediante la votación. Y todo tiene que ser en un lugar, visible, obviamente, para que los trabajadores tengan conocimiento que se va a elegir a un comité de seguridad. Se había señalado hace un momento que este proceso electoral, no solamente desde la convocatoria, sino de manera integral,
está a cargo del sindicato mayoritario o el que tenga mayor número de afiliados. Pero ¿qué pasa si es que no hay sindicato mayoritario, no hay sindicato más representativo ni ningún otro tipo de sindicato? No es que no se va a realizar, sino el que va a estar a cargo de la elección y, mejor dicho, de todo el procedimiento de elección de comité va a ser la propia empresa. Pero se tiene que primero verificar si efectivamente hay sindicato o no. Eh, una tingencia que también es que el sindicato debe hacerlo de manera transparente y con hacer la difusión, porque a veces en la práctica se distorsiona ciertos elementos y esta distorsión genera pues que de repente la elección no sea o no se realice conforme a lo que se espera. El proceso electoral, como les había dicho hace un momento, excepcionalmente lo convoca la empresa siempre y cuando no exista sindicato, ni mayoritario ni más representativo. Ahora, ¿qué pasa? Yo le comuniqué faltando 60 días como empresa, me pongo como si fuera empleador. ¿Qué pasa si es que el sindicato no cumple por convocar? A veces pasa eso, les digo porque lo he visto en ocasiones puntuales, que el sindicato de repente, algunos hasta como, no, a veces es por desconocimiento de las normas, a veces es por ya por estrategia en su negociación o demás, o por meter presión, antes eso no estaba regulado y el sindicato y la empresa estaba básicamente a la merced de los sindicatos y tener que negociar, conversar y en ocasiones hasta rogar que haga algo. ¿Qué pasa? Que esa no, este aspecto fue corregido en el año 2021, a inicios, y cuál fue la solución, que si es que dentro de los 30 días no convocaba el, el proceso electoral, ¿qué pasaba? O también, ¿qué sucedía? Hacía la convocatoria y no hacía nada más, no hacía de repente el tema de los candidatos aptos o demás, cuando incumplía el propio programa que debía hacer el sindicato, sin que se le retome entre los 5 días hábiles, la empresa asumía, en el estado que se encontraba, asume la titularidad y hace todo el proceso electoral. Es una forma también de no dejar ni poner en una situación de indefensión. A veces pueden, algunos sindicatos decían, sí, pero ese es un acto abusivo. Pero también lo que se vale acá no es un tema de ver si el sindicato hace su trabajo sí o no, sino también que desde el punto de vista de seguridad ocupacional, la empresa no se vea tampoco, sobre la empresa y sobre todo los trabajadores no se vean, no estén en una situación de indefensión, porque ¿qué pasaría si no hay comité de seguridad en funciones? Hay un accidente y ¿quién investiga? Hay un tema urgente que ver, que verificar, que hacer seguimiento, y si es que no hay quien lo haga, quien lo revise, pues el problema no es el sindicato, el problema es básicamente para los trabajadores. Por eso que se ha puesto todo ese contexto para eso. La convocatoria lo realiza, bueno, el empleador, en este caso lo realiza el empleador dentro de los 10 días hábiles de los plazos que se señaló hace un momento. Y solamente de manera de resumen, cuando no hay organización sindical, lo hace el empleador. Y va a ser la convocatoria para elegir a los miembros del comité o del supervisor de seguridad en el trabajo. La elección es democrática, votación presencial o no presencial. eh, Se hace casi un mismo proceso electoral. Y entre los candidatos se va a elegir al que tenga mayor número de votos a favor. La convocatoria que debe tener la Junta Electoral, los representantes que debe haber, el plazo del mandato y algunos que ya se habían señalado. Se puede elegir a los representantes por listas. No existe esas impedimentos normativos propiamente, pero la idea no es esta. La idea básicamente es decir, por ejemplo, yo me llamo Manuel Becerra. Yo, Manuel Becerra, no presento una lista, sino a manera individual, porque a veces estar por listas ya no van a garantizar que en la práctica, les digo, que la posición que pueda adoptar de repente los miembros, los representantes de los trabajadores, sea tan independiente. A veces en la práctica se ve pues unas situaciones no tan claras y eso va a obrar en contra de los intereses de los propios trabajadores. Por eso que no existe una prohibición, pero también a veces existen en la práctica un poquito de
situaciones no deseadas. Ahora, ¿qué debe hacer la lista si en caso está fuera? Claramente los trabajadores que postulan como titulares y suplentes, y también un orden de prelación, es decir, porque tengo la lista uno, titulares 3, suplentes 3, y cuáles van a ser la prelación. Por ejemplo, si es que salen con voto tantos, sale, porque podrían haber varias listas, la lista uno, 2 y 3, cuáles van a tener el orden de prelación para ingresar. Ahora, el proceso de elección, este es un flujograma que puede ir bastante, se inicia, el empleador convoca el proceso de elección. Primero que nada, el empleador va a tener que verificar, ¿tiene 20 o más trabajadores? Si es no, elige un supervisor, se le va a elegir un supervisor. Si es que cuenta con sindicatos, si cuenta con sindicato, el sindicato mayoritario o más representativo es el que convoca. Caso contrario, es el empleador. Hay la junta electoral, se van a inscribir los candidatos que están aptos, se va a hacer la nominación porque se tiene que hacer una verificación si es que lo están. Dentro de los 15 días hábiles se procede a hacer la elección mediante una votación secreta y directa. No es, ¿qué significa eso? Las clásicas urnas que todos estamos ya familiarizados, que puede ser presencial, no presencial o semipresencial, siempre y cuando se garantice que el voto sea secreto, y por ello se pueden establecer ciertas medidas para que se elija. Ahora, ¿qué pasa una vez que se ha elegido? Se instala el comité dentro de los 10 días hábiles que se realizó la elección. Es decir, hoy día 13 de enero se eligió al comité, tendríamos de acá todavía 2 semanas, hasta el día 20, antes del 26, 27 de enero aproximadamente, tendría que estar instalado. Ahora, ¿qué pasa cuando existen empates técnicos? También son resueltos por sorteo. Y en presencia de los trabajadores que estarían inmersos en estos empates. La convocatoria corresponde al empleador, se levanta un acta también, y todo esto se hace en el acto de constitución, instalación de un comité, y todo acuerdo que se lleve con posterioridad se lleva a un libro de actas. A veces preguntan por qué, si ese libro de actas debe estar legalizado, debe estar certificado notarialmente. Legalmente no tiene una formalidad mayor a que estén debidamente numerados, porque, por ejemplo, el acta 1 es el acta de instalación, el acta 2 es el acta de reunión de febrero, el acta 3 es el acta de reunión de marzo, y así sucesivamente. Puede ser, aprovechando la tecnología, pueden ser llevadas a libros de actas de manera virtual. La respuesta es sí, porque, por ejemplo, yo tengo una empresa que tiene presencia en varias ciudades, y los miembros del comité, uno está en Lima, otro está en Trujillo, otro está en Chiclayo, otro está en Tumbes, otro está en Tacna y demás. En esos casos, lo que va a pasar es que cada uno se va a llevar de manera digital, también las reuniones, y se va a hacer se va a llevar todas las actas. Ahora, ¿cómo les he dicho que todo lo que se había señalado hace un momento era respecto de la parte empleadora? La parte empleadora, la parte trabajadora, y la parte empleadora, ¿qué? La parte empleadora designa a sus miembros, a sus representantes, según lo que ellos estimen pertinente. Pero eso sí, los que ellos elijan, tiene que ser personal de dirección o de confianza. ¿Ya? El personal de dirección son los que representan a la empresa, por ejemplo, el gerente general y demás, y ante terceros. Y el personal de confianza es aquel que trabaja en contacto directo con los empleadores, y cuyas opiniones o manifestaciones van a coadyuvar a que se tomen las decisiones, o en todo caso se consideren. Ya no vamos a hacer mucho, no vamos a profundizar demasiado en ese tema, porque no sería un poquito salirnos de lo que estamos exponiendo. Ahora, ¿qué es importante respecto a estos representantes? Que ellos no participan en el proceso de elección. ¿Qué pasaría si es que de repente voy a elegir un comité, y uno del personal de dirección o de confianza está dentro de las listas, se está lanzando como representante de los trabajadores? Este personal no puede participar ni votando ni siendo elegidos.
Por eso que hay que tener mucho cuidado, porque a veces lo hemos visto, les digo porque he visto, en una empresa en específico del rubro alimentos, los representantes de los trabajadores eran personal de confianza y los representantes del empleador eran personal de dirección. Ese comité estaba mal hecho, porque rompían con esta regla, no poder elegir ni ser elegidos. La instalación, como les había dicho hace un momento, ya se hace una instalación, se levanta el acta respectiva y todo se hace en el libro de actas. Ese es un formato del acta de instalación. ¿Cómo es la estructura del comité de seguridad? Hay un presidente, hay un secretario y hay miembros. Si es que mi comité tuviera de repente 4 miembros, hay un presidente, un secretario y 2 miembros. Pero a veces se pregunta, ¿y el presidente tiene que ser quién? La respuesta es, por regla general debería ser por acuerdo unánime. Sin embargo, si es que no hay un acuerdo, lo que van a hacer es, de repente, hasta puede haber un sorteo, pero lo que van a hacer es, por ejemplo, si es que la parte empleadora ganó la presidencia, la parte trabajadora va a ser quien asuma la secretaría y viceversa. Si es que la parte trabajadora ganó la presidencia, la parte empleadora sería la secretaría. Y los miembros, obviamente, los que queden. ¿Qué pasa con la reconformación del comité? Cuando existe, no hay miembros suplentes y cuando los representantes sean menos del 50%, por el motivo que fuera, de repente han cesado, ha habido algún tipo, han renunciado al trabajo o demás, pues ¿qué se hace? Se tiene que hacer o algún tipo de caso de vacancia, se inicia un proceso de reconformación del comité para que se cubran los puestos vacantes. Pero esto se da siempre y cuando falten todavía el plazo para que el comité cumpla su rol o cumpla su mandato, sea mayor o igual a 6 meses. Si es que es menor, ya lo que se va a hacer es un supuesto ya de que se inicia nuevo comité. ¿Se puede tercerizar el proceso electoral? Se puede, sí. El tema es para la ejecución del proceso electoral. Esto sí. ¿Por qué se permite esas figuras? Porque se entiende que la empresa que está asumiendo esta proceso electoral tiene conocimiento de seguridad ocupacional, sabe cómo se hace este tipo de procesos electorales y por tanto cuentan con las herramientas para que lo puedan hacer. Pero sí, estos deben coordinar en todo momento con la Junta Electoral para que sea llevado de manera adecuada. Ahora vamos al tema del supervisor. Supervisor de seguridad, menos de 20 trabajadores. Es decir, si tengo de 1 a 19 trabajadores, me corresponde tener un supervisor de seguridad. Ahora, debe llevar un registro. Especial énfasis en este punto, porque a diferencia del comité que señala actas, libro de actas, aunque puedan ser virtuales, en caso del supervisor de seguridad, se señala únicamente registro. Estos registros, ¿con quién se hacen? ¿Con quién se llevan? Con la máxima autoridad de la empresa o con el empleador. Por ejemplo, yo tengo un RUC 10, que es un persona natural con negocio. Tengo 10 trabajadores. Se eligió un supervisor de seguridad y ¿con quién se va a reunir esa persona, ese supervisor? Con el titular el titular empleador, el titular del RUC, que sería el dueño, por llamarlo de una manera. En este caso, pero también se hace una otra precisión, que sin embargo de que lo que debe llevar es un registro, que tampoco no definen demasiado qué es un registro, en la práctica lo que más se ve es que ellos lo hacen todo mediante un libro de actas. Aunque este libro de actas, eso sí, es facultativo, no es obligatorio que tenga un libro de actas. El subcomité de seguridad, les he dicho que no es obligatorio por regla general, sin embargo, sí resulta recomendable. ¿Y cuál es su función? Básicamente, emitir sugerencias y recomendaciones ante el comité, coordinan permanente con el comité y también cumplen con lo establecido en el reglamento de la ley de seguridad del trabajo respecto de lo que dentro de sus competencias. Ahora, todo lo que está señalado por temas de tiempo, creo que ya estamos un poco ajustando, estamos cortos de tiempo, no se va a desarrollar mucho,
pero todo lo que ese material lo pueden revisar en la propia normativa que está vigente. Función del comité, entre las más importantes, aprueban el Reglamento Interno de Seguridad sobre el Trabajo, aprueban que ha sido elaborado por el empleador, promueven que los trabajadores, y este es uno de los más importantes, promueven que los trabajadores estén informados, conozcan reglamentos, instrucciones, procedimientos y demás, referentes a lo que es la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. ¿Qué sucede? Que a veces también hay comités que comienzan con todo el ímpetu, con todas las ganas, pero durante el trayecto, ya de repente casi culminando, no tiene mucho interés y no van promoviendo justamente uno de sus principales roles, que es la promoción, que los trabajadores estén informados de procedimientos y demás. Es su labor, pero ellos son promoción. Los que se encargan de capacitar es el empleador, pero quien se encarga de promover es el comité. También conocen y aprueban el programa anual de los servicios de seguridad del trabajo, el programa anual de SST y otros programas más. También participan en elaboración, aprobación y puesta en práctica de políticas, planes y demás que estén referidos a prevención de accidentes y de enfermedades ocupacionales. Realizan inspecciones periódicas en las áreas de trabajo, instalaciones, maquinarias y demás, porque la idea de todo comité es que tenga un rol preventivo, es decir, lo que de repente el empresario no lo advierta porque de repente no está en el área, no conoce de la actividad propiamente, pues lo que el comité hace sus inspecciones, es decir, y luego sus inspecciones hace de repente una suerte de informe que lo pone a disposición del comité para que se adopten ciertas medidas correctivas. Siempre la idea es prevención, no es decir, ya sucedió un accidente, ahora qué hacemos, sino es antes de que esto ocurra, un accidente o un incidente, el comité cumple con su rol. Ya también considera las circunstancias e investiga las causas de todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Este es uno de los roles más importantes, porque a veces en la práctica ocurre un accidente, los inspectores vamos de SUNAFIL, bueno, vamos a la empresa y preguntamos, ¿dónde está tu investigación del accidente? Y se advierte que lo ha firmado el gerente, pero le preguntamos, ¿y el comité? Porque la investigación lo hace el comité, no lo hace el gerente, no lo hace el encargado de seguridad del trabajo, a veces le llaman SOMA, HSE, HSEQ o como le llame la organización, pero ellos pueden ayudar, bueno, no ayudar, sino realmente pueden hacer una investigación paralela de repente por un tema de prevención. Sin embargo, los que están llamados a hacer la investigación de accidentes es el comité. Como resultado de esta investigación, ellos emiten recomendaciones para que se plasmen. Por ejemplo, son lo que es la mejora. Estamos hablando sobre las medidas correctivas que se denominan técnicamente. También, ¿qué va a hacer? Reporta la siguiente información. Cuando ocurre un accidente mortal o un accidente peligroso, de manera inmediata, y las medidas, que cuando existe un accidente mortal, y las medidas correctivas tienen que ser adoptadas dentro de los 10 días que ha ocurrido un accidente. Por eso que es tan importante y vital que el comité de seguridad siempre esté en funciones. ¿Qué pasaría si es que no está el comité en funciones? Pues no habría quien haga la investigación. Básicamente es eso. Y también ellos hacen el tema de las estadísticas, que lo hacen de manera trimestral. También llevan el control y cumplimiento de las actas, realizan una reunión mensual, como mínimo, que es ordinaria. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que no se reúnen? Si no se reúnen, podría también dar un supuesto de vacancia. Por eso que hay que tener mucho cuidado, porque a veces, y eso también hay que hacer un seguimiento la empresa, es decir, no es por tener una injerencia en su actividad, sino porque el tema es que es importante que, por un tema de prevención, que el comité se reúna de manera mensual. Es decir, bueno, no le van a decir por qué que tienen que obligarlo, sino tienen que darle todas las facilidades. Y también, en forma extraordinaria, se pueden reunir en cualquier momento. Por ejemplo, ocurre un accidente mortal el día de hoy. Mañana se reúne el comité. Y eso es algo que se da muchas veces en la práctica.
El plan COVID, que bueno, ya ha sido modificado, por eso no lo voy a tocar mucho en este tema. Y respecto de lo que es, ¿qué le corresponde al empleador respecto al comité? Debe asegurar que estos se reúnen, que haya un funcionamiento efectivo, tiene que darle el reconocimiento, que son solamente son una suerte de parches, o mejor dicho, logotipos, son distintivos, y también tiene que darle todas las facilidades para que participen. ¿Qué pasa? En algunas empresas se advirtió que la empresa trabajaba de 8 a 5 y el comité se reunía a las 5 de la tarde. ¿Es eso correcto? La respuesta es no. Tajantemente es no. Salvo que esa reunión que comenzó a las 5 de la tarde y culminado de repente a las 7 de la noche sea considerada como horas extras. Porque toda reunión que haga el comité se hace dentro de la jornada de trabajo. No se hace un día feriado que no estén trabajando, no se hace fuera del trabajo, sino se hace dentro de la jornada. Pero pueden decir, pero está trabajando, por eso que se le dan las facilidades. Las facilidades son básicamente darle el permiso, licencias que estimen pertinente para que participe en las reuniones. La tarjeta de identificación y tiene que, esa tarjeta de identificación que se señala, tiene que estar o un distintivo tiene que estar en un lugar visible. A veces lo ponen en el brazo, a veces en el casco, que tiene que, ¿por qué es importante? Porque los demás trabajadores deben saber identificar quiénes son los miembros del comité. Y eso es su principal importancia. También, adicionalmente, como les dije, para ser miembro del comité hay que tener preferentemente capacitación en seguridad y salud del trabajo. Pero ¿qué pasa si no tiene? Si no tiene, tiene que proporcionarle. Estas capacitaciones son a cuenta, me refiero económicamente, del empleador. No es decir, ¿sabes qué? Te inscribí en una capacitación sobre primeros auxilios, está a 100 soles, ya te descuento por planilla. No, es si existe un curso que requiera sufragar de algún tipo de monto dinerario, pues a quien le corresponde cubrir esos gastos es a la empresa, porque la idea es un tema de prevención. También tiene que garantizar un lugar de reuniones que se puedan, pues, reunir, para la redundancia, se puedan de repente coordinar, que pueda tener una pizarra o demás, pero ahora con el tema de la tecnología también hay otras formas que se puede hacer. ¿Se pueden reunir de manera virtual? La respuesta es sí. De repente, algunos están en trabajo remoto, están en otras ciudades, y en vez de mandarlos de repente pagando un viaje, de repente yo tengo mi comité, tengo miembros en Lima, en Trujillo y otros, pero todos se reúnen por Meet, por Zoom o por otras formas, otras plataformas, y se pueden sesionar. Finalizada esa sesión, van a meter un acta. Y esa acta es lo que va a ir en el libro de actas. Bueno, ¿qué pasa? Esta de la prórroga automática salió el 1499, que se va a prorrogar hasta la emergencia sanitaria, siempre y cuando esté en mandato. La facultad del comité son técnicamente investigar los accidentes de trabajo, ver el tema de los programas y procedimientos. Esos también pueden pedir un tema de asesoría a la autoridad competente, ya dependiendo de lo que esté solicitando. También puede haber una suerte de consejería que pueden recurrir a profesionales con competencias técnicas. Por ejemplo, yo requiero un perito en ciertos temas ambientales. Puedo pedirle que efectivamente tenga ciertos consejeros. Un tema importante, los miembros del comité, de repente un miembro del comité tiene que hacer una inspección en un centro de trabajo que está de repente en Chimbote, que trabaja en Trujillo. ¿Qué pasa en ese momento? Se le va a dar una licencia con goce de haber para que realice sus funciones. Pero esta licencia también tiene que estar aprobada por el propio comité. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo que trasladarme a la ciudad de Chiclayo por un día o por 2 días para hacer una suerte de inspección en las instalaciones. Lo traslado esa solicitud al comité, el comité lo aprueba y se verifica efectivamente que va a realizar esas labores y darle todas las facilidades para que puedan cumplir con su rol. También tienen facilidades para que estas licencias, pero también hay una protección que se da hasta después de cesado su mandato,
contra el despido causado, que se da hasta de 6 meses después. Y les hago solamente una precisión. ¿Por qué es importante que esta licencia esté aprobada por el comité? Porque si es que el trabajador, miembro del comité, decide irse a otra ciudad y no está aprobado por el comité, pues es como si se hubiera ido porque le pareció bien y no hay ningún tipo de permiso. De permiso ni tampoco el empleador estaría obligado de darle una licencia. La vigencia del comité, ya les había dicho al inicio, puede ser 1 año como mínimo y 2 como máximo. Y en caso ese es para los trabajadores. En caso de los que representan al empleador, ellos pueden estar ejerciendo su mandato por el plazo que esto determine, porque finalmente ellos son elegidos, removidos en el momento que el empleador lo estime pertinente. También hay una figura que se denomina el observador. El observador es cuando existe algún sindicato, asisten a las reuniones del comité sin voz ni voto. Eso es algo muy importante porque no es que ellos interrumpan diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a votar, yo voy a opinar y demás. Únicamente escuchan. Pueden pedir información al comité de seguridad respecto para el tema cuando su organismo sindical lo solicite sobre el sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo. También pueden informar, alertar a los representantes de los trabajadores que de repente hay algún problema, algún tema de prevención. Por ejemplo, tengo algún tema de fugas de agua cerca a un motor en mi planta de Trujillo. Y es porque eso me han informado mis afiliados del sindicato. Informo al miembro del comité que está sucediendo estos hechos para que se puedan tomar las medidas pertinentes. La vacancia del cargo son básicamente 4 supuestos: cuando por vencimiento del mandato, que es de 1 año o 2 años, cuando inasistan de manera injustificada a 3 sesiones consecutivas o 4 durante todo su mandato, que son 1 o 2 años, cuando de repente existe alguna suerte de enfermedad física o mental que ya no pueda trabajar, o cuando de repente el trabajador renuncie, sea despedido o demás, que también sería un supuesto para que haya vacancia, porque el requisito básico para que toda persona sea miembro del comité es que sea trabajador de la empresa. A veces pueden preguntar, ¿tengo gente por recibos por honorarios? ¿Pueden ser miembro del comité? La respuesta es no. ¿Tengo de repente terceros? La respuesta es no. Tienen que ser trabajadores. Ahora, ¿qué pasa cuando un miembro es vacado por cualquiera de las causales antes señaladas? En este caso, pues se dijo también que se elegía miembros titulares y miembros suplentes. El miembro titular que ha sido vacado es reemplazado por el alterno suplente hasta que concluya el mandato. Por ejemplo, si es que estoy al año y de repente por X motivos ha renunciado al trabajo un miembro por otra oportunidad laboral, pues el suplente que fue elegido como alterno para esa persona va a asumir sus funciones hasta que concluya el mandato, es decir, por el año que le pueda restar. En caso de que haya una vacancia del supervisor, ¿qué pasa? En caso del supervisor no existe la figura de suplente. Por tanto, lo que se hace en esos contextos es que se tiene que elegir nuevamente a otro representante, es decir, se tiene que hacer nuevamente un proceso de elección. Ahora, ya vamos a un tema no tan agradable, que es casi para concluir. ¿Qué pasa cuando una empresa no cuenta con un comité o no tiene el supervisor de seguridad? Esta infracción es grave, está tipificado en el artículo 27, numeral 2712, que ese incumplimiento podría conllevar a una sanción. Pero para ponernos más claros, por ejemplo, hay un operativo de seguridad en el trabajo, de comités, y el inspector solicita a la empresa su comité, y la empresa reconoce que no tiene. Por tanto, mientras dure esta investigación, lo que se le recomienda, y para evitar cualquier tipo de sanción, es que si es que ya han advertido que deben tener comité o deben tener un supervisor de seguridad, ¿qué es lo que van a hacer? A la par que que el inspector hace su trabajo de investigación, pues ya haga la convocatoria, proceda a verificar quiénes están aptos o no, y cumplir, porque si es que durante
transcurso de la investigación acreditan que ya cuentan con un supervisor o con un comité, ya no, esta multa no procedería. Esto puede ser la escala de multas actual, está actualizada con el OIT vigente, por eso que imaginemos, por ejemplo, una empresa no MIPE que tiene más de 1.000 trabajadores. ¿Qué pasaría si una empresa no MIPE de 1.000 trabajadores, más de 1.000 trabajadores no cuenta con un comité? Estaríamos hablando de una multa de 129.000 soles, lo cual tampoco no es poco. O de repente una empresa, también una pequeña empresa de 100 trabajadores o más que no tenga comité, estaremos hablando de una multa de 22.275 soles como mínimo. Por eso que hay que darle la importancia de vida. Y bueno, solamente recordarles que toda notificación que hace la SUNAFIL, sí les digo porque muchas de las actas que proponemos los inspectores es justamente porque no revisa su casilla, no revisa su casilla o a veces no la actualiza, el cual también es un problema, porque la casilla ya está habilitada desde hace ya casi 2 años, más de casi 2 años, motivo por el cual ya todos deben ser debidamente informados y si no lo han actualizado sus datos, se les recomienda que lo hagan porque toda notificación que hace SUNAFIL lo hace mediante ese medio. Ya el tema es que no me han avisado que iban a llegar, pero ya se notificó por casilla, ya se hizo un requerimiento de información, ya se hizo un requerimiento de comparecencia, ya se pidió información o demás, que todo vaya por casilla. Y bueno, solamente para cerrar, agradecer a todos por su tiempo y pedir disculpas por los problemas técnicos que se tuvo durante la ponencia. Muchas gracias. A ver, hay una pregunta que acaba de salir. ¿El nombramiento de un supervisor se registra en acta? ¿Hay un modelo de ese registro? A ver, el nombramiento se refiere primero que nada a la designación. La designación se da como un resultado de un proceso electoral. Para ser más claros, tengo una empresa de 15 trabajadores. De esos 15, se elige a los que, dentro de los que no son de personal de confianza ni de dirección, se elige a un representante. Se hace un proceso electoral, se hace la votación, el que obtuvo los mayores votos fue el ganador. ¿Ya? Ese supervisor de seguridad se elige y se formaliza mediante un registro, un acta. Esa acta, los formatos están en el 245-2021, si ustedes lo buscan, está en internet, están los formatos, para que, únicamente adecúan la información que ustedes ya manejan para la instalación. ¿Y cada qué tiempo se reelige? No existe reelección, para ser más exactos. Cuando el tiempo mínimo es de 1 año para que esté un supervisor, el tiempo máximo es de 2. La reelección puede darse en el supuesto que la persona que era supervisor de seguridad decide postular nuevamente y gana nuevamente. Eso sería una reelección, pero no propiamente porque sea automática, sino porque ha ganado nuevamente. El registro de la fecha de instalación, el registro es el de primer y trabajar en plan. El registro de la fecha, el registro de la fecha de instalación en el T-registro es el del primer trabajador en planilla o a raíz de la regulación de las partes productivas. No, ya, me parece que hay varias personas que conozco me han hecho esta pregunta. Lo que se va a registrar en la planilla y lo que les pide es, ¿tiene comité de seguridad o supervisores de salud de trabajo? ¿Sí o no? Ponen sí. ¿Qué registro se pone? La fecha de la instalación del comité. Por ejemplo, si la instalación se dio el día de hoy, se pone como fecha de instalación 13 de enero de 2023, fecha de designación 13 de enero de 2023. No se pone, por ejemplo, si hay un trabajador que ingresó en el año 80, porque efectivamente los hay, no se pone la fecha de ingreso del trabajador, sino se pone la fecha de instalación o de designación. Por último, la respuesta a la casilla se adjunta a los documentos solo se indica por parte del periodo que ya realizó vía carta de descargo. El tema de los documentos, en eso sí, el tema programático de cómo lo están manejando o cómo están subiendo la información, sí no le podía dar mayores alcances, pero si es que la notificación que tiene la carta inductiva le permite subir información, porque es una casilla bidireccional, los que están familiarizados con SUNAT pues saben lo que es eso, es decir,
reciben información y a la par también pueden cargar información. Sin embargo, si tuvieran algún tipo de dificultad y dentro del plazo que les han establecido, también pueden habilitarlo y pueden presentar esa regularización, como utilizan sus términos, mediante mesa de partes, ya sea física en la propia Sunafil, o en el caso del Aire de la Libertad, que está en las Quintanas, o en todo caso pueden hacerlo mediante mesa de partes virtual, dirigido obviamente al área, pero me parece que sí está habilitada que se pueda cargar la información. Pregunta 2: ¿qué debo hacer si me llega una carta en enero de 2023 para elegir un supervisor si en diciembre de 2022 les di de baja a los 3 únicos trabajadores y ya no hay actividad a la fecha? Ahora, en todo caso, si ustedes pueden acreditar que efectivamente no hay trabajadores, es decir, tengo 0 trabajadores, el único trabajador es una personal de dirección, y ese personal de dirección no puede ser representante de los trabajadores, porque no hay trabajadores. En ese caso tendría que su carta ir en ese sentido, señalar claramente que por motivos X, de repente económicos, o lo que hubiera sucedido, porque el tema de pandemia ha golpeado a todas las actividades económicas, pues precisar que no hay trabajadores, de repente incluir su TR5, que vean que el único personal que está habilitado, o mejor dicho, que aparece en planillas, tiene una situación como personal de dirección. Por eso que en ese caso tendrían que precisarlo en ese sentido. Fui a una fila y me dijeron que haga mi pregunta en esta charla para ver qué hacer, si puede una carta informando que ya no hay actividad a la fecha. Bueno, también eso sería para complementar que ustedes no hay actividad, porque como le digo, se entiende que algunas empresas tienen, por los motivos que fueran, ya no están trabajando y se tendría que en todo caso hacer ese alcance. Pregunta 3: tengo una SAC, ya, Sociedad Anónima Cerrada. Soy el gerente general y único trabajador en la planilla MIPE, entonces yo mismo me autodesigno supervisor. No, en este caso, lo que pasa es que usted es el gerente general. Y para repetir, el supervisor de seguridad tiene que ser representante de los trabajadores. No puede ser personal directivo, tiene que ser miembro del personal de los trabajadores. Si yo, por ejemplo, soy gerente, tengo una empresa de ventas, soy gerente y aparte tengo una persona que está en ventas, hombre, mujer, esa persona sería indefectiblemente el supervisor de seguridad. No se puede autodesignar, eso sí. La pregunta 4 es: tengo 3 empresas, en una tengo 3 trabajadores, en otra tengo 4, en otra tengo 7. Bueno, si es que en la primera, tener supervisor, en la segunda, tener supervisor, y en la tercera también tener supervisor. Porque por el número no es que se sumen, porque hay que entender, cada empresa es independiente. La empresa 1, un supervisor de seguridad; la empresa 2, su supervisor de seguridad; y la empresa 3 también tiene que tener un supervisor de seguridad. ¿Alguna pregunta más? Si no, podemos ir cerrando. Ya. Pregunta 5: ¿hay un modelo para hacer el acta de elección de supervisor? El acta de elección, todos los formatos que ustedes están requiriendo, básicamente están en calidad de anexos. En calidad de anexos, si me da un momento para poner el hipervínculo y lo puedan compartir en todo caso. A ver, les estoy copiando por el chat de Meet el hipervínculo para que ustedes en ese portal, en esa página, ustedes pueden descargar la resolución ministerial 241, 245-2021. ¿Por qué es importante esta resolución? Porque en la parte de anexos, ahí está los formatos. Y ahí está el protocolo, está todos el flujograma, qué es lo que corresponde, y ahí están todos los modelos de carta, de información, de elección y demás. Por eso que ese hipervínculo sí le pediría por favor a los señores del Colegio de Contadores que lo socialicen con sus afiliados para que ellos tengan los formatos a disposición. Y básicamente es adecuar a cada empresa. La pregunta 5 es básicamente lo mismo. A ver, el tema de la carta inductiva, lo que pasa es que la carta inductiva sí me han comentado que les ha llegado, pero no sabría precisar, o mejor dicho, con certeza, qué le han pedido en la carta inductiva.
porque si le han pedido todas las actas de instalación del proceso electoral de elección, serían todas. Pero si únicamente le han pedido el acta de instalación del comité o el acta de designación del supervisor, lo único que ustedes harían sería presentar dichas actas. A ver, un segundo. Si desean, comparto pantalla para que vean cómo son los formatos. No sé si estamos bien de tiempo. No me responde nadie. Ah, denme un segundo. Mientras voy respondiendo más preguntas. Sí, sí se ve su pantalla. Sí, a ver, y ahorita, si desean, les puedo compartir más o menos para que puedan ver los formatos, cómo están constituidos, para que ustedes puedan tener una idea. Y sí le pediría a los señores del Colegio de Contadores para que el hipervínculo que les he pegado les faciliten a sus agremiados para que ellos también tengan conocimiento y puedan descargar todos los formatos, porque si bien estos son referenciales, pero tienen básicamente la información que contiene y exige la norma. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, esta es la norma, la que les había mencionado, la RM 245-2021, ha salido en diciembre del año 2021, creo que les dije en octubre, pero ¿cuál es lo importante? En la parte final de todo el texto, porque ahí desarrolla todo, tiene los anexos, los modelos de todas las cartas, ya, el anexo 11 es el que a ustedes de repente les va a interesar. El anexo 11 es modelo de acta de instalación del comité por el periodo tanto, acta número tanto, se señalan las fechas. Esto de acá lo pueden nada más modificar para que no sea de comité, sino sea del supervisor de seguridad. Acta de instalación no sería, sino de repente sería acta de designación del supervisor de seguridad. Con esta información básica se señala quiénes son la persona que va a ser el supervisor de seguridad o el mismo comité, si es que hay algún tipo de participante adicional, la agenda que se ha instalado. Bueno, acá no sería instalación del comité, sino sería designación del supervisor, el desarrollo. Básicamente ustedes lo pueden casi copiar y pegar en gran medida toda esta información, porque esto es lo básico que la norma exige. Esto está enfocado en el comité, pero es bastante similar para el supervisor de seguridad. Ya, pregunta 6 en el caso de las empresas constructoras. Ya, ese es el supuesto de excepción. La regla general es que una empresa tiene un comité de seguridad. En caso de construcción, la misma norma que regula construcción en temas laborales, en temas de seguridad ocupacional, establece que en cada obra tiene que haber un comité o un supervisor de seguridad. Ahora, su pregunta es la siguiente, pregunta 6. En el caso de las empresas constructoras, que en cada obra tiene un ingeniero de ingeniero de seguridad y trabaja de riesgo, ¿se encarga de todo lo de riesgo? La respuesta es no. La respuesta es que si tienen, por ejemplo, yo tengo una empresa constructora ABC, tiene una obra en Primavera, una en Las Quintanas, una en Víctor Larco, una en el Golf. Cada obra tiene que tener, dependiendo del número de trabajadores, un supervisor de seguridad o un comité de seguridad. El señor que se encarga el ingeniero de seguridad, que puede ser el prevencionista o demás, está bien, es prevencionista, pero no es el comité de seguridad, no es el supervisor de seguridad. Y eso sí, tengan mucho cuidado porque en la práctica se ve bastante, que a veces preguntamos, vamos a una obra, hay un accidente, muchas veces vamos por accidentes, y le preguntamos, ¿quién hizo la investigación? Vemos ingeniero de seguridad. ¿Y tu comité? ¿Y tu supervisor? No tengo. Y el problema está ahí, que confunden o superponen ingeniero de seguridad con supervisor de seguridad, que son cosas diferentes. Pregunta 7.
la mayoría está por afiliado, la mayoría está por estar afiliado a la REMIPE. Hay aplicación más simplificada, no creo que se aplique para grandes empresas que contratan SCT profesionales. El tema es que la normativa en tema de comité y demás, y supervisores de seguridad, es básicamente la misma. Por eso que esa información y eso que ya les compartió por el colegio, eso va a ser de aplicación para todos. Lo bueno es que esta norma ayuda bastante porque también te da los modelos y le permite que ustedes puedan guiarse. La pregunta 8. El supervisor debe estar capacitado al igual que todos los colaboradores sobre el tema de ST, quien la brinda. Ya. A ver, el supervisor, al igual que el comité, para ser elegido es punto 1, ser trabajador. Requisito 2, ser mayor de edad, preferentemente. Ahora, ¿quién lo capacita? El empleador. ¿Cómo se puede capacitar? Ustedes pueden coordinar como empresa, como empresarios, pueden coordinar que se haga de repente una capacitación sobre primeros auxilios, pueden pedir de repente a la SUNAFIL que les haga una capacitación respecto de lo que es hiper, sobre investigación de accidentes o demás. Pueden coordinar con varias entidades para que les puedan brindar capacitación. Pedir para tener... Ya, el momento de inspección, como le digo, SUNAFIL tiene dos roles. Tiene un rol de fiscalizar, que es lo que usualmente hacemos los inspectores, y también tenemos un rol de promover y de asesorar técnicamente. Esa asesoría técnica es justamente este tipo de charlas, tiene ese otro rol, el de promoción normativa. Y en ese ámbito es que ustedes pueden pedir a SUNAFIL que también les dé la capacitación en tema de seguridad ocupacional. Pregunta 9, para el caso de empresas que deben designar a un supervisor de SCT y este tiene un solo trabajador, igual se debe considerar al supervisor bajo el libro de actas de SCT. Favor que aclare este punto, ya que según el reglamento indica que el gerente no puede formar parte del SCT. A ver. Ya. Creo que se refiere a que el único trabajador que tiene una empresa es una persona de dirección. En este caso, no habría la posibilidad de que sea elegido nadie, porque no puede participar, como bien lo señala. La norma prohíbe que el personal de dirección y de confianza participe en la elección o sea elegido, o sea, en ambos ámbitos. Y por tanto, no habría nadie que sea el supervisor de seguridad porque sería un imposible de elección. Si es que les ha llegado una carta inductiva, en todo caso tendrían que acreditar que efectivamente la realidad de la empresa es esa y no habría la posibilidad de poder contar con un supervisor de seguridad porque no existe persona que que pueda cubrir esa posición. No sé si es que, doctor Alex, ya culminamos o hay alguna pregunta de cierre. Ya, pregunta 10. En referencia a las cartas inductivas, parece que les han llegado bastantes cartas inductivas a todas las personas porque siempre preguntan sobre eso. A ver, cartas inductivas que han llegado y que están exigiendo a varias empresas. Bueno, más que exigir, se está promoviendo. Las consultas son, empresa donde solo el empleador es el trabajador porque no tienen más. La norma indica que el representante legal no puede formar parte del CCT. En ese caso, ¿cómo se abordaría? Ya lo he tocado anteriormente. Tendrían que consignar que efectivamente el empleador, el único trabajador en planilla es el propio titular gerente de la empresa y por tanto no habría persona que pueda asumir el cargo de supervisor de seguridad. Y la vigencia mínima del comité es 1 año y la máxima es 2 años.